Buenos días, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos, sean todos bienvenidos. También a nuestros hermanos y amigos que están conectados vía las redes sociales, bienvenidos. El tema que quiero compartir con ustedes el día de hoy lo he titulado Con los pies ligeros. Y vamos a iniciar el mensaje con una lectura en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12. Si usted tiene su Biblia, le voy a pedir de favor que nos siga. Y si no tiene una Biblia, en la pantalla puede ver. Yo voy a estar leyendo la versión Nueva Biblia de las Américas. Después de que leamos, me acompaña por favor a orar. Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice: Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque nos permite, Señor, estar en este lugar escuchando tu palabra y recibiendo la instrucción que tienes para nosotros, Señor. Ayúdame a exponer tu palabra, Señor, de una manera precisa y correcta. Y ayúdanos a todos, Señor, a recibir en nuestro corazón esa instrucción para ponerla por obra inmediatamente. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Le he puesto como título Con los pies ligeros, pensando en, no sé si usted ha escuchado acerca de una comunidad en la Sierra Tarahumara que se llama los Rarámuri. ¿Usted los ha escuchado, ellos? Los Rarámuri son hombres y mujeres poseedores de una gran resistencia física, con la capacidad para correr más de 100 kilómetros sin parar. ¿Se imagina? 100 kilómetros sin parar. Tienen habilidades físicas extraordinarias debido a una capacidad nata de recorrer distancias extremadamente largas en condiciones muy desafiantes, por escarpados terrenos montañosos, profundas barrancas y a temperaturas extremas, tanto de frío como de calor. En los años 90 decidieron salir de la sierra y participar en maratones y en ultramaratones, como el de Nueva York, como el de Australia. Y ellos ahí salieron de la sierra y se hicieron famosos. Se les conoce como los pies ligeros porque ellos prefieren correr sin tenis, con unos ligeros guaraches que apenas tienen suela. Incluso en ocasiones corren descalzos. Bueno, a ellos les queda bastante claro que entre más ligeros, su resistencia es mayor. De eso se trata el mensaje que quiero compartir con ustedes, basado en Hebreos capítulo 12, versículo 1. Para familiarizarlos más ampliamente con el sentido y la intención de cada una de las palabras de este versículo, quiero darles un poco de contexto general de la carta, hacia saber hacia quién va dirigido y la carta y en qué condiciones estaban cuando la carta fue escrita, porque de esa manera nos ayuda muchísimo a entender por qué el escritor a los hebreos se dirige así a ellos. La carta a los hebreos es una de las más cargadas en contenido teológico. Su contenido teológico no solamente es amplio, sino al mismo tiempo es profundo. De hecho, en ocasiones puede ser complejo entenderlo. Pero al mismo tiempo que tiene un gran contenido teológico, está llena de instrucciones prácticas para la vida. O sea que para nosotros como cristianos, esta carta nos deja en cada una de sus capítulos muchas instrucciones. ¿Quién era el autor? Bueno, no hay mucha evidencia de quién es el autor de esta carta. Algunos se la atribuyen a Pablo, pero la verdad es que la mayoría de los estudiosos
coinciden en que no hay evidencia de quién es el autor. Pero para fines prácticos, pues es irrelevante. Lo importante es que está escrita no solamente para aquellos a los que fue dirigida en su momento, sino que al estar contenida en la palabra de Dios, es también para nosotros. Sus destinatarios originales eran judíos, o sea, eran cristianos de origen judío, hebreos, por eso se le llama así. Es una epístola que por su contenido teológico es clave para el entendimiento de toda la Biblia en general, pero además de que nos explica hacía mucho detalle los temas teológicos del Antiguo Testamento, como pueden ser el tabernáculo y todas estas cosas que están ahí en la Biblia y que en realidad estaban ahí en el pasado, pero en realidad apuntan hacia el futuro, hacia nuestros tiempos. Ahí descubrimos cómo Cristo es el cumplimiento del Antiguo Testamento y de todos los tiempos. A los lectores originales les hace referencia a su pasado, llevándolos a su presente, a lo que están ellos viviendo en cuanto a pruebas. Tienen muchas pruebas, pero a nosotros, como los lectores contemporáneos, nos pone en un contexto histórico, bíblico, pero al mismo tiempo nos apunta a nuestro futuro, a lo que será la gloria con el Señor. Y ese es el valor que tiene para nosotros los cristianos actuales. ¿Cuál era la situación actual de los lectores originales? ¿En qué condiciones estaban? Bueno, como les decía, ellos eran judíos cristianos. Según los estudiosos del tema, se estima que la carta fue escrita en el siglo I, incluso antes del año 70, es decir, antes que el templo fuera derribado. Por muchas referencias que se encuentran ahí, se estima que fue temprana esta carta. Algunos comentaristas como David F. Burns estiman que los cristianos de la época, muchos de ellos presenciaron la crucifixión de Cristo. Es decir, estuvieron en ese tiempo. Entonces nos podemos imaginar entonces que ellos, al entregarse a Cristo en esa época, estaban viviendo presiones realmente muy intensas por la confesión de su fe. Había mucha persecución en ese entonces, eran los primeros años del cristianismo y la iglesia se estaba apenas consolidando. El escritor reconoce que sus lectores originales habían empezado muy bien la vida cristiana, hasta el punto de haber soportado una gran lucha de padecimientos a causa de Cristo. En Hebreos capítulo 10, en el versículo 32 dice: pero recuerden los días pasados cuando después de haber sido iluminados, ustedes soportaron una gran lucha de padecimientos. Por una parte, siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones. Vean lo que habían vivido ellos. Y por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así. Entonces, el escritor les está reconociendo que ellos habían empezado muy bien, habían estado muy fuertes en la fe y estuvieron dispuestos a soportar muchas cosas, muchas humillaciones. Es decir, ya habían avanzado suficiente en su caminar en la fe, habían pasado pruebas muy difíciles, pero ahora estaban estancados. Se encontraban estancados, no solo no avanzaban, corrían el riesgo de retroceder. Desde aquí podemos empezar a identificarnos cada uno de nosotros en cuanto a la situación que ellos vivían y que de alguna forma algunos de nosotros podríamos estar viviendo alguna situación como esta. El escritor observa 3 situaciones de peligro para estos cristianos hebreos. En primer lugar, la más grave de todas, la apostasía. Él estaba muy preocupado porque muchos de ellos podrían estar pensando en regresar. En segundo lugar, se encontraban estancados, no avanzaban. Y en tercer lugar, parecía que ellos estaban en una pereza espiritual. No avanzaban y no querían, y quizás no tenían ganas, estaban desanimados.
¿Alguna vez usted se ha sentido desanimado? ¿Alguna vez ha sentido pereza espiritual? Pues estos cristianos de aquel primer siglo estaban así. Hebreos capítulo 3, en el versículo 12 dice: tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Ahí estaba el peligro que observaba el autor y les escribía y les daba instrucciones porque veía un peligro en ellos. En Hebreos capítulo 5, un poquito más adelante, en el versículo 11 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que ustedes se han hecho tardos para oír. Pues aunque ya debieran ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Ya han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Estancados. Tanto que habían avanzado, tanto que habían padecido y que habían sufrido, y ahora se encontraban en un estancamiento. Este es un riesgo, hermanos, que todos nosotros podemos correr en cualquier momento. Y para eso está la palabra de Dios, que nos instruye, que nos enseña, que nos corrige, e incluso hay veces que nos disciplina, porque esta palabra de Dios para eso es. Hebreos, un poco más adelante, en Hebreos 6:11, dice: pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no sean perezosos. A fin de que no sean perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan la promesa. Aquí están los tres peligros que el escritor de los Hebreos veía, y en cuanto lo vio, se puso a escribirles esta carta para advertirles. Pero ¿cómo es que empezó todo esto? No cae, esta situación en la que estaban ellos, no es que de repente un día amanecieron así. No, el mismo escritor de la carta a los Hebreos les empieza a describir cómo es que llegaron ahí, por qué es que están ahí, y nos ayuda muchísimo a nosotros a identificarnos si es que vamos en ese camino o si es que ya estamos en ese destino. Veía que habían, en primer lugar, dejado de congregarse. Esta es la carta en donde se lee justamente que no debemos dejar de congregarnos. En primer lugar, observaba el escritor que dejaron de congregarse. En segundo lugar, que estaban escuchando doctrinas falsas. Tenía comezón de oír otras cosas. Y en tercer lugar, empezaron a desconocer a sus pastores. Ya sea a desconocerlos o a ignorarlos o a no considerarlos en cuenta. Hebreos capítulo 10, en el versículo 24 dice: consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Congregarnos es una de las formas en cómo nosotros nos mantenemos avanzando en nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Es una de las formas en cómo avanzamos en la comunión con los hermanos. Pero más importante aún, es una de las formas que como comunidad entramos en comunión con Dios. Congregarnos es importante, hermanos. Congregarnos debería estar en una prioridad de nuestra vida en general, ¿no? Porque nuestra vida cristiana no debería de ser solo cuando venimos a la iglesia. Nuestra vida cristiana es nuestra vida. Y en nuestra vida debe de haber prioridades. Y congregarnos debe de ser una de ellas. Es decir, que a la hora de que salgan otros compromisos o surjan otras situaciones y que eso implique no congregarnos, deberíamos de considerarlo antes, si esa es una buena opción. Por supuesto que habrá excepciones en donde la situación amerita, pero será
una excepción y no la regla. En Hebreos capítulo 13, versículo 8 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas. Hoy en día tenemos a un clic escuchar cualquier cantidad de enseñanzas de todo tipo en internet. De cualquier, y hasta, no sé si se ha dado cuenta usted que hasta nos lo ponen, por ejemplo, en YouTube con un título muy atractivo. ¿Ha visto cuando al pastor Chuy le sacan algunos videitos de su prédica y le ponen el pastor Chuy y la política? ¿Se acuerda cuando aquella serie? Bueno, le sacaron de contexto un montón de cosas. Bueno, así como estas, hay un montón de enseñanzas falsas que son atractivas y que están a la disposición de cualquiera que lo quiera escuchar. Bueno, en aquel entonces ellos estaban ya escuchando doctrinas falsas. En nuestros tiempos eso es tan común. Y el escritor advertía: eso no es bueno. Tenemos que tener la sabiduría y tenemos que tener el entendimiento para poder discernir aquello que viene a nuestro corazón. Para poder decir esto no. Y en cuanto podemos identificar esto no, a un lado, porque eso impide avanzar. Eso nos va poniendo cargas. Y en lugar de tener pies ligeros, vamos cargando con situaciones que luego no podemos controlar en nuestra mente, en nuestro corazón. Hebreos capítulo 13, versículo 17, directamente en este versículo dice: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Aquí están las tres situaciones que hicieron que estos hermanos del primer siglo llegaran a esa condición de desánimo, a esa condición de pereza. Dejaron de congregarse, escucharon falsas doctrinas y empezaron a desconocer a sus pastores. Empezaron a dudar, empezaron a considerar otra cosa. En resumen, antes escuchaban el mensaje del evangelio con entusiasmo, ahora lo escuchan y dudan al no ponerlo en práctica. Sí sabemos que cuando no ponemos en práctica lo que escuchamos, en realidad no estamos escuchando con fe, porque si fuera con fe, inmediatamente lo ponemos en práctica. Su estancamiento en la fe va acompañado de desánimo, por lo cual el autor tiene que dedicarles varias palabras de exhortación. Antes la esperanza del evangelio era su gloria, pero ahora su entusiasmo se ha desvanecido. Antes confiaban plenamente en Jesucristo, ahora su fe y sus convicciones se tambalean. Antes tenían una esperanza firme, pero ahora esta fluctúa debido a las pruebas de la vida. Sí, ellos estaban viviendo bastantes pruebas. Nosotros también vivimos pruebas todos los días. Nosotros también vivimos situaciones difíciles todos los días. Si bien no es la persecución que ellos experimentaban en aquel tiempo y lo que ellos estaban viviendo en aquel tiempo, nosotros también vivimos pruebas todos los días. También podemos estar en la condición que ellos estaban por las mismas razones. Dejar de congregarnos, escuchar otras cosas, deje usted dejar de escuchar otras enseñanzas, dejar de escuchar las de casa. Eso es muy, muy importante. El propósito de la carta entonces tiene, si bien sí, la enseñanza del contenido teológico amplio y profundo, pero también tiene la intención de la confirmación en la fe, de afianzar al cristiano en la fe, y la exhortación a algo muy importante. Exhorta hacia la madurez. Por lo menos en 10 ocasiones el autor utiliza la palabra madurez o perfección, cualquiera de las dos. Entonces es claro la intención, porque no eran cristianos nuevos, eran cristianos que ya tenían tiempo, pero estaban en una situación difícil, de duda, de cargas, de pesos que tenían
que llevar y que les estaba costando bastante trabajo y estaban estancados. Entonces, es una exhortación constante a proseguir hacia adelante. Yo creo en lo personal que la carta es muy apropiada para los cristianos contemporáneos. Es decir, no debemos de verla solamente con su contenido teológico para hacernos de conocimiento, sino que debemos de tomarla literalmente con cada una de las instrucciones que le daban a esos cristianos para nosotros también. Porque está llena de contenido práctico para dejar la pereza espiritual, para avanzar en el estancamiento y en el crecimiento espiritual, para ir avanzando cada día en nuestra vida cristiana. Es muy probable que algunos cristianos que siguen asistiendo a la iglesia o que siguen congregándose, en realidad ya apostataron de la fe. Es probable que estén sentados y sea algo tan mecánico, tan rutinario el venir a congregarnos, que venir, sentarnos, escuchar y al salir de este lugar en realidad volvemos a la vida pasada, normal. Eso realmente es ya haber apostatado. Haber apostatado no solamente es cuando ya uno se va definitivamente y dijo, ya no quiero nada. Algunos ni siquiera se han dado cuenta que ya ni siquiera están viviendo en una vida cristiana. Y entonces, esta carta viene perfectamente a cada uno de nosotros, a nuestro corazón. ¿Para qué? Para advertirnos de todas estas situaciones. Regresemos al versículo con el que iniciamos, Hebreos 12:1. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Voy a hacer el análisis del versículo en tres partes, lo dividí en tres partes para profundizar un poquito en ciertas palabras que están ahí, que nos dan muchísima luz. Y voy a empezar con la última parte del versículo donde dice, corramos con paciencia la carrera. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Porque justamente esta parte del versículo es la que nos muestra el sentido literario con el que está escrito. Es decir, usa una metáfora. Usa una metáfora y el escritor utiliza esta analogía de la vida cristiana con una carrera. La verdad es que el uso de metáforas o de analogías es algo que facilita mucho el entendimiento y la comprensión de la enseñanza, porque nos permite a los que estamos escuchando trasladarnos y ponernos en la situación. Vivir la situación que está describiendo nos ayuda a ubicarnos cómo estamos nosotros en esa situación. Corramos. Este verbo está en tiempo presente y nos indica que ya estamos en la carrera. No hay forma de detenernos, hay que avanzar. No podemos ni debemos detenernos, necesitamos avanzar. Hermanos, la vida cristiana es una carrera. Es una carrera que entre más ligeros vayamos, mucho mejor. Que entre más nos estemos despojando, como dice más adelante, es muchísimo mejor. El apóstol Pablo le gustaba mucho usar esta metáfora o esta analogía con la carrera. Por eso algunos se le atribuyen esta carta a él. Porque por lo menos en 4 ocasiones, en Hechos, en Gálatas y en 2 ocasiones a Timoteo, hace referencia a la carrera. Como por ejemplo, cuando a Timoteo le dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera. Estaba despidiéndose, estaba en la última etapa de su vida el apóstol Pablo y estaba diciéndole a Timoteo, he terminado la carrera. Y así como esta, hay otros ejemplos en donde él utiliza la carrera. Pero dentro de esta parte donde dice corramos la carrera, en medio hay una palabra que dice corramos con paciencia. Paciencia en una carrera, hay 2 razones por las cuales debemos desarrollar este atributo del carácter, la paciencia. En primer lugar, en una carrera, literal, no sé si usted ha corrido alguna ocasión alguna carrera, pero estará de acuerdo conmigo que la paciencia se requiere en 2 sentidos. En primer lugar, por la distancia. La distancia implica tiempo, hay que tomarlo con calma. Y en segundo lugar,
por los obstáculos que se van interponiendo en la carrera. También nos llegan a desesperar. Necesitamos paciencia. Ahora, paciencia podría parecer que es algo pasivo, tranquilo. No, paciencia, pero avanzando. Pacientes, pero dando pasos hacia adelante. Eso es muy importante que está destacando el escritor, que hay que avanzar. Todo en una carrera requiere paciencia, desde el entrenamiento para la misma carrera. Todo requiere paciencia, porque inclusive, sobre todo en una carrera de resistencia, en donde hay que prepararse con tiempo, lo primero que uno viene a la mente es: voy a correr esa carrera. Pues sí, pero no es tan fácil. ¿Cómo te vas a preparar? ¿Con cuánto tiempo? Y cuando empieza uno a prepararse y ve que no hay avance, se desespera. No avanzo, tengo que correr 30 kilómetros o 20 o los 15 o los que sean, y ya falta un mes y todavía no aguanto ni 5. Y se empieza a desesperar. ¿Y sabe qué es lo primero que viene a la mente? No, mejor no la voy a correr. No, esfuérzate. Si ya dijiste que la ibas a correr, si ya empezaste a prepararte, avanza. Ahí empiezan los primeros pesos mentales. La situación mental llega a ser una carga tan pesada en una carrera, incluso cuando uno ya va corriendo. Tiene que tener paciencia para no querer devorarse todos los kilómetros desde la primera y arrancar a todo lo que da, porque no va a aguantar absolutamente nada. Paciencia. Se necesita ritmo, se necesita cadencia de carrera, se necesita estar pensando no en cada kilómetro, sino en la meta. Y para eso se requiere paciencia. Se necesita paciencia para pensar, como dice este versículo, la carrera que tenemos por delante. Porque está por delante la carrera. Por delante, esto quiere decir que aún queda un tramo que recorrer. No debemos preocuparnos por el pasado. Es por delante. Es viendo hacia adelante. Muchas ocasiones de las cargas que nos vamos tomando es porque volteamos al pasado. Es porque volteamos a nuestra vida anterior, ya sea porque volteemos porque hay algo ahí de nuestra vida pasada que nos atrae volver a tomar y hay una lucha, o ya sea que también volteemos hacia atrás por algún pecado que cometimos y de alguna forma nos podamos sentir culpables aún. La condenación es una carga tan pesada que en muchas ocasiones llega a ser imposible para algunos llevarla, porque todo está aquí, todo está en la mente. Hay una carga tan fuerte emocional, una carga tan fuerte de condenación. Hermanos, tenemos que dejar de pensar en el pasado, porque la carrera la tenemos por delante. Claro que si en el pasado todavía hay pecados que debemos de arreglarlos, pues arreglémoslos. Porque si pecado hubiésemos cometido, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es decir, la solución está enfrente de nosotros. Un arrepentimiento sincero, un arrepentimiento genuino, el Padre nos perdona. El Padre nos ama. El Padre no quiere que volteemos hacia atrás. Él no voltea hacia atrás de nuestra vida pasada. Él no voltea a ver. Si nosotros somos sinceros y entregamos realmente un arrepentimiento genuino, Dios nos perdona y nos dice: continúa tu carrera. La carrera está por delante. Lo de atrás ya pasó. Si ya hemos solucionado nuestros pecados pasados, entonces nuestro Dios quiere que avancemos, no quiere que estemos estancados. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es muy probable que algunos de los que están acá o que nos están escuchando puedan estar en este momento desanimados, estancados, perezosos. Es probable. Todos en algún momento podemos estar en esa condición. Ninguno de nosotros estamos exentos. Pero aquí está la palabra de Dios justamente motivándonos, empujándonos hacia que avancemos cada vez y que no estemos estancados.
No hay ninguna razón para permanecer estancados. No la hay. Tenemos frente a nosotros el reto de la perseverancia, de ir, de esforzarnos, de seguir cada día. Voy a pasar a la primera parte del versículo una vez que hemos analizado esto de la carrera que tenemos por delante y con paciencia. Nos queda claro que los destinatarios originales necesitaban tener claro que estaban estancados, que necesitaban avanzar y que era muy importante avanzar. La primera parte del versículo dice: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ahora empieza a hablar de unos testigos, tratando de motivar a los cristianos hebreos de aquel tiempo. Empieza a darles unas referencias, y sabemos que estos testigos ahí están, y los describió en el capítulo 11, un capítulo anterior. De hecho, el versículo, cuando leemos por tanto, esto es un enlace con algo que estaba previamente. Siempre que leamos en la Biblia por tanto, quiere decir que nos va a dar una instrucción ahora, tomando como referencia lo que estuvo en el contexto anterior, inmediato. Pero, ¿qué tipo de testigos son estos? Ahí lo encontramos. ¿Qué es lo que hay que considerar de estos testigos? El resumen general del capítulo 11, en primer lugar, cuando leemos el capítulo 11, lo primero que encontramos, el primer versículo, es aquel versículo famoso que la gran mayoría de nosotros conocemos y hasta nos hemos aprendido de memoria. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ese es el primer versículo. Habla de fe. Describe lo que es la fe, pero no solamente describe lo que es la fe, sino que pone posteriormente una serie de héroes de la fe que fueron aprobados por Dios, que alcanzaron buen testimonio, dice las versiones de ustedes, justamente por la fe. Y entonces hay dos tipos de personajes que describe este capítulo, y es muy interesante ver que, en primer lugar, describe a unos personajes muy famosos que todos conocemos, como inclusive empieza desde desde Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, bueno, hasta Rahab está ahí dentro de ellos como ejemplo de fe, los profetas. Ellos, que fueron muy famosos, los describe como que todos murieron por fe sin haber recibido lo que se les prometió. De ellos dijo que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, cerraron bocas de leones, etcétera, etcétera. O sea, los pone como un ejemplo. Pero mire que ninguno de ellos fue perfecto. Ninguno. Y los está poniendo como testigos de esta carrera. Pero luego habla también de otros personajes que estos son anónimos. No dice sus nombres, pero sí dice cómo es que son héroes de la fe. Porque estos, a diferencia de los primeros que hicieron proezas, que hicieron grandes cosas para Dios, estos dice que fueron torturados, insultados, azotados, prisioneros, apedreados y muertos a espada. En pocas palabras, fueron mártires. Y también los pone como ejemplo de fe. Y ahí está, describiendo a todos estos héroes de la fe, para ahora decirle: por tanto, por todo eso que ellos hicieron, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos. La versión Reina Valera dice: por tanto, nosotros también. O sea, es mucho más claro en la versión Reina Valera, dice: por tanto, nosotros también. ¿Nosotros también qué? Pues hagamos lo que hicieron ellos. No se dieron por vencidos, se esforzaron, padecieron, avanzaron, no se quedaron estancados. Por tanto, están ahí estos testigos en dos sentidos. Cuando uno habla de una carrera en la
aquí en la analogía, pues debemos de trasladarnos a un estadio, porque ahora habla de testigos, en donde nosotros los corredores estamos en la pista y los testigos están en las gradas, estos que acaba de mencionar. Y podríamos considerar en dos sentidos que están ahí esos testigos. En dos sentidos. En primer lugar, están ahí para animarnos, son de nuestro equipo, nos están aplaudiendo, nos gritan, adelante, no te canses, vamos, échale ganas, sí se puede. Ahí están, podemos considerar que están ahí para eso. Pero también podemos considerar que están ahí para que nosotros los veamos a ellos, para recibir de ellos el estímulo de su ejemplo. No son solo espectadores de nuestra carrera, sino ejemplos que inspiran a seguir adelante con todo lo que ellos vivieron. Los testigos en el público del estadio fueron hombres y mujeres que no sucumbieron ante las adversidades. Cuando se desesperaban, escuchaban la voz de Dios para obtener paciencia. Cuando se cansaban, acudían a Dios para recobrar el aliento. Cuando se topaban con obstáculos, clamaban a Dios pidiendo ayuda. O sea, siempre se toparon con obstáculos, también se desanimaron, también se cansaron, pero siempre acudían a Dios. Y es por eso que los pone como ejemplos. Dice que todos ellos, a pesar de todo lo que vivieron y que no alcanzaron la promesa, se murieron esperando la promesa, dice que ellos fueron aprobados por Dios. En su versión dice que alcanzaron buen testimonio. Es por eso que están como ejemplos. Entonces, participar en una carrera requiere de esfuerzo, de sacrificio y el abandono de todo tipo de distracción. Por tanto, puesto que tenemos de alrededor nuestro tan grande nube de testigos, también nosotros corramos la carrera. También nosotros esforcémonos. También nosotros, nos corresponde a nosotros seguir esforzándonos. Nos toca avanzar en la vida. Es como, yo tomo también esto de los testigos como si ellos pasaron la estafeta a los siguientes cristianos, a esos del primer siglo. Como que les está diciendo, oigan, ellos llegaron hasta aquí, aquí está la estafeta y nos toca tomarla para continuar la carrera nosotros. Y hoy estamos nosotros aquí tomando esa estafeta también para seguir corriendo, para seguir avanzando, para no detenernos, para seguir en esta carrera. Pero hay veces que se torna bastante difícil. Y entonces continúa el versículo en la segunda parte y empieza la segunda parte con una instrucción muy precisa: despojémonos. Despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelven. O sea, es fácil. O sea, fácilmente podemos caer en estas situaciones. Y entonces el escritor da una instrucción bastante precisa: despojémonos. Por ahí conseguí una imagen de un corredor que va bastante cargado. No sé si la puedan ver. ¿Usted se puede imaginar correr con toda esa carga? ¿Hasta dónde podríamos llegar? No muy lejos. Imagínese un corredor en la pista, listo para competir con muchos otros, pero lleva una de mochilas, de cargas, de situaciones. Bueno, cada una de esas cargas no se las puso Dios. No nos las puso Dios. Cada una de esas cargas nos las hemos ido poniendo nosotros. Las hemos ido tomando nosotros. En nuestro diario vivir vamos adquiriendo. Esto es muy importante. Son cargas adquiridas. No son puestas por Dios, a las que se refiere, que hay que despojarnos. Habrá algunas cargas que Dios nos ponga para cierto propósito en especial, pero no está hablando de estas el escritor.
Está hablando de aquellas cargas que fácilmente podemos ir tomando de aquí y de allá. Esta parte del versículo es el núcleo, es el centro, es la instrucción más importante del versículo. Despojémonos también de todo peso y del pecado. La palabra que se traduce al español como despojémonos, del idioma original tiene el sentido de poner lejos. Tiene el sentido de quitárnoslo de encima. Ese sentido tiene la palabra original en el idioma original. Aquí nosotros para el español se traduce despojémonos, pero quiere decir poner lejos, separar de nosotros, desechar, tirar. Eso significa la palabra. Es muy importante ese significado, más adelante vamos a ver por qué. Notemos que el escritor separa en dos partes aquello de lo que hay que despojarnos. Hay dos. No lo pone englobado todo, sino que lo divide en dos partes. En primer lugar, dice de todo peso. Y luego, en segundo lugar, dice del pecado. Y lo pone como si fueran, porque lo son, dos cosas de las que está hablando o a las que se está refiriendo que son distintas. Ambas partes tienen la característica de la facilidad con la que nos envuelven. Todo peso. ¿Qué es? ¿A qué se refiere el autor cuando dice despojémonos de todo peso? La palabra peso puede tener dos significados para un atleta. En primer lugar, un atleta no puede estar pasado de peso, ¿no? No puede tener, ¿por qué? Pues no es la condición física óptima para un atleta. Bueno, habrá algunas disciplinas atléticas en donde la masa muscular hace que tengan un peso altísimo, pero es parte de la disciplina. Pero estoy hablando de peso excesivo. En ese sentido, nadie puede correr bien una carrera si no está en una buena forma. Pero la palabra físico también puede referirse a cosas pesadas que no debemos llevar a la carrera. Cosas pesadas que nos estorban. El atleta cuando llega al estadio va a su vestidor, se despoja de la ropa, si trae botas, de los zapatos y se pone ropa ligera. Y cuando está ligero, sale al campo o sale a la pista. Hasta entonces, nunca llega a la pista con su mochila y con las compras del súper y con cosas. Llega ligero. Entre más ligero, mejor. Para un atleta, cualquiera que sea el origen del peso extra, debe eliminarlo. Para un cristiano, cualquier peso extra para la carrera, igual debemos eliminarlo. En el caminar cristiano hay muchas cosas que en sí mismas no son pecado, pero que sí pueden representar un peso que nos estorba. Por eso lo separa en dos secciones el escritor, de todo peso y del pecado. Cuando dice de todo peso se está refiriendo a cosas que no son pecado en sí mismo, pero que de alguna forma pesan para avanzar. Y es ahí en donde nosotros como cristianos necesitamos la sabiduría, la inteligencia que nos da la palabra de Dios. ¿Para qué? Para discernir, para tomar decisiones en cuanto a cuáles son esas cosas que no son pecado, pero que sí me estorban para avanzar. Que sí me estorban para avanzar y que si en este momento no son pecado, en algún momento sí se puede convertir en un pecado. ¿Cuáles son esas cosas? Cuando estaba leyendo esto y meditaba en esto, no podía evitar pensar en el versículo del apóstol Pablo en 1 Corintios 10:23, cuando les dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. No todo me ayuda en el caminar cristiano. Entonces, hay cosas que nos estorban. Hay situaciones que nos estorban. El problema es que muy fácilmente nos llenamos de estas cosas.
los cristianos, muy, pero muy, muy fácilmente. Despojémonos de todo peso. La lista podría ser muy larga, pero voy a tratar de poner algunos ejemplos que pueden ser bastante prácticos. Posesiones materiales, compromisos laborales y sociales, gustos y pasatiempos, actividades y relaciones. ¿Qué tal un nuevo puesto en la empresa? Todos los que han tenido un ascenso en su compañía, en la empresa donde trabajan, o un crecimiento en la empresa de usted. O sea, no es gratis. Sí, nos van a pagar más. Sí, ha adquirido usted un nuevo cliente más grande que va a hacer que traiga más utilidad a su negocio, pero no es gratis. Va a requerir más tiempo, más esfuerzo, más dedicación, más sacrificio de otras cosas. Sí, y para eso se requiere sabiduría. Para eso se requiere discernir. ¿Hasta dónde esto o cómo? ¿Qué significa esto? ¿Que vamos a vivir en la miseria y que nos vamos a aislar socialmente? No. Significa que necesitamos sabiduría. Significa que necesitamos tener nuestros ojos abiertos. ¿Para qué? Para darnos cuenta cuando esa situación resulta que ahora es un peso. Resulta que ahora es un peso para mí. Y tengo que hacer un alto. Yo no puedo entender de verdad muchos cristianos, incluso cristianos de mucho tiempo, que ¿cómo te ha ido en el trabajo? Hoy bastante, no sabes cuánto trabajo tengo. No, hombre, no he podido venir porque tengo tanto, nos ha ido tan bien. Pues qué bueno. O sea, pero eso significa que no puedo venir porque o no puedo escuchar, o no puedo asistir, o no puedo ir, o no puedo participar. Y pues eso puede ser una excepción en alguna ocasión, pero no puede ser la regla. Deberíamos de saber que eso probablemente podría excluirme de alguna participación, pero nunca de mi comunión con Dios, nunca de mi relación con Dios. Y así como puede haber muchas situaciones lícitas, relaciones personales, jóvenes que tienen novios que no son cristianos. Eso es una situación que puede llegar a ser un gran peso en sus vidas. Todavía no es pecado, todavía no lo es, pero estás coqueteando con esa situación. Déjame decirle, no sabes cuántas personas he podido ministrar que fueron cristianos jóvenes y que se casaron con personas no cristianas y ahora dicen, ¿cuánta razón tenía de lo que está sufriendo? ¿Por qué? Yo sabía que no debía casarme con él. Yo sabía que no debía casarme con ella. Pero todo era tan bonito, todo parecía, sí lo puedo llevar a cabo, sí es posible. Bueno, van a pasar dos cosas. O te apartas tú para irte al mismo ritmo de él o de ella, o definitivamente él o ella se convierten para venir a eso. Pero eso no depende ni de ti ni de mí. La primera parte sí depende de ti o de mí. Es decir, no le entro. Mejor no. Porque son cargas que nos vamos poniendo. Y en la vida, y ahorita hay situaciones, hay personas que llevan esa carga tan fuerte. Y ahora, ¿cómo le hacemos? Hay que avanzar. Hay que avanzar. Entonces, para seguir adelante, no podemos sacrificar nuestra comunión con Dios. Cualquier cosa, cualquier situación, cualquier carga que haga que nuestra relación con Dios se ponga en riesgo, es algo que hay que despojarnos. Es algo que en algún momento, yo sé que muchos de ustedes están pensando ahorita en situaciones. ¿Será que esta puede ser una carga? ¿Será que esto es algo que tengo que dejar? Bueno, el Señor nos dará la respuesta. El Señor nos mostrará qué es aquello que tenemos que dejar. Despojémonos de todo peso. Lucas 14, en el versículo 16, vean lo que el Señor Jesús les dijo. Cierto hombre dio una gran cena, invitó a muchos. A la hora de la cena envió a su siervo a decir a los que habían sido invitados, vengan porque ya todo está preparado.
Pero todos a una comenzaron a excusarse. El primero le dijo: he comprado un terreno y necesito ir a verlo. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. También otro dijo: me he casado y por eso no puedo ir. Ninguna de estas situaciones es pecado. El pecado existe cuando rechazamos el llamado de Dios, cuando rechazamos la invitación de Dios. Y la segunda parte que indica es bastante más clara. De hecho, pues no requiere de mucha interpretación. Despojémonos el pecado que tan fácilmente nos asedia. Y aquí es contundente. Hay cosas que de ninguna manera se pueden tolerar en la vida cristiana y nadie mejor que nosotros mismos para saber exactamente si estamos, porque si hemos nacido de nuevo, nuestro espíritu está vivo, el Espíritu del Señor está con nosotros, el Señor nos habla y nuestra misma conciencia nos dice. Si bien las cosas que describimos anteriormente podrían considerarse que no son pecados, esta sí. Colosenses 3, del 8 al 10. Pero ahora desechen. Vean que usa una palabra parecida a la de despojarse. Pero ahora desechen también todo esto. Y empieza: ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. No hay mucho que decir. Es tan claro, aunque sí hay mucho que atender, seguramente, porque todos nosotros estamos expuestos a esta situación. Entonces, hay que empezar a despojarnos de todo eso. Por ahí pueden seguir también una imagen del mismo corredor, pero ahora tirando, no sé si me la puedan pasar, pero ahora tirando las cargas, despojándose de todo aquello que se fue poniendo en la espalda y que ahora pues necesita despojarse. El versículo número 2, porque por si no hubiera sido suficiente el ejemplo que les puso de los testigos, de todos aquellos hombres famosos de fe y aquellos que eran anónimos, en el versículo 2, entonces, les pone el escritor el ejemplo más grande y el mejor de todos. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Entonces ahora les dice: puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Bueno, les dice, hay que voltear a ver a Jesús como la meta, como el que nos espera en la carrera de aquel lado. ¿Qué es lo que hay que ver en Jesús? Les describe ahí que hay que voltear a ver a Jesús porque, en primer lugar, cuando había hablado de los héroes de la fe, del capítulo 11, les habló de los héroes de la fe y que fueron aprobados. Bueno, este no solamente es un héroe de la fe, es el fundador de nuestra fe. Es el que la originó, el creador de nuestra fe. Mayor mérito tiene Jesús, porque es el fundador de nuestra fe. Y no solamente es el fundador de nuestra fe, es el consumador. Es decir, Él lo logró. Él venció. Él corrió. Si no nos basta ver a los hombres antiguos de la fe y aquellos hombres anónimos, mártires, volteemos a ver a Jesús. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Él corrió la carrera. También la corrió. También tuvo los obstáculos.
¿Y sabe una cosa? Terminó la carrera. Llegó hasta donde tenía que llegar. Superó los obstáculos, insultos, golpes, humillaciones, hasta la cruz. Esto habla de perfección. Corrió la carrera perfecta. Despreció la vergüenza. No le importó. Le restó valor. Esto significa desechó, despreció la vergüenza de pasar y de sufrir todo aquello. Ahora, si se trata de voltear a ver a Jesús, hay que ir a leer Filipenses capítulo 2. Porque ahí encontramos el ejemplo no solamente de correr con éxito su carrera. Filipenses capítulo 2 en el versículo 5, vea lo que dice. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. El apóstol Pablo nuevamente también está diciendo, volteen a ver a Jesús, veamos a Jesús. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo primero que quiero destacar de este versículo es que encontramos nuevamente la palabra despojar. En el versículo de Hebreos, dirigido hacia nosotros, despojémonos, ¿sí? Y ahora dice que él se despojó. Solo que el origen de las palabras es distinto, tiene sentidos diferentes. Sí es de quitarse algo, pero es distinto porque aunque tiene una traducción similar a despojo, a despojarse. En el caso de Jesús, que se despojó de su gloria, tiene el sentido de vaciarse, tiene el sentido de vaciar algo interno. A diferencia de la instrucción al cristiano de despojarse, tiene el sentido de quitarnos de encima y apartar. Quiere decir entonces que Jesús se vació de algo que es de él, que algo legítimo de él, una parte de él, que le da prerrogativas, que le da infinidad de cosas como Dios, y decidió despojarse, vaciarse. Y en el sentido a los cristianos que nos dice despojémonos, tiene el sentido de quitarnos cosas que no son nuestras, pero que hemos ido adquiriendo en el caminar, sean pesos o sean pecados. Entonces pareciera que es la misma palabra, está traducido igual al despojar, pero el sentido es completamente distinto y tiene mucho significado, porque entonces vemos que Jesús, como gran ejemplo de despojarse voluntariamente, se despojó. Miren que Jesús no se despojó de su divinidad, se despojó de todas las prerrogativas y todos los privilegios que tiene el ser Dios. Si bien cuando estuvo aquí en la tierra y padeció hacia la cruz, todo el mundo lo humilló, en este caso él se humilló a sí mismo haciéndose hombre. Se humilló porque de lo alto, de lo sublime, de la gloria de Dios en donde estaba sentado con su Padre, él decidió hacerse hombre, bajar a la tierra. ¿Para qué? Para identificarse con nosotros. Bajó a la tierra, ¿sabe para qué? Para conectar con nosotros.
Se despojó para conectar con la humanidad, para que la humanidad viéramos en Él el gran ejemplo de lo que es vivir en esta tierra, considerando a Dios como lo más grande y lo más importante de la vida. Te lo voy a mostrar cómo es. Me voy a despojar. Implica una renuncia voluntaria a sus privilegios y a su gloria divina para tomar una condición ¿de qué? De siervo. Ni siquiera era un hombre en esta tierra, uno grande en el sentido de poder, de riquezas, de no. Ni siquiera grande de la fama de Isaías o de Moisés en la tierra para los judíos, no lo era. Digo, lo era más grande en el sentido de que es Dios. Pero como hombre, ni siquiera le reconocían eso. ¿Y todo por qué? Porque Él así lo decidió. Cuando Satanás lo tentó en el desierto, Él tenía el poder de hacer que las piedras se convirtieran en pan. Lo tenía. Seguía teniendo el poder de Dios para hacerlo. Pero si lo hubiera hecho, entonces no fuera real el despojarse, porque usó el poder para Él. Todo el poder que Jesús usó mientras que estuvo en la tierra no lo usó para Él, lo usó para nosotros. Lo usó para todos aquellos a los que Él bendecía. ¿Por qué? ¿Por qué no lo usó para Él? Porque Él se despojó de eso. Cuando estaba en el mismo trono se despojó. Entonces es un gran ejemplo para nosotros el despojarnos de todo peso y de todo pecado, porque todo eso ni siquiera es nuestro, es algo que hemos adquirido. Es algo que nos hemos ido, vamos en el camino poniéndonos, tomando cargas, tomando todo aquello que no es parte de nosotros. Jesús dejó lo que era parte de Él: su gloria, su posición en el trono. Siendo Dios, Jesús no se aferró. Bueno, nosotros a las cosas nos aferramos. No solamente las tomamos, sino las aferramos y las abrazamos y no queremos dejarlas. Hace poco, la semana pasada me puse a hacer limpieza en un cuarto que tenemos de triques que, Dios mío. ¿Usted tiene un cuarto de triques? Sí, Dios mío. Una semana tardé para limpiarlo. ¿Qué hago con esto, Dios? Lo regalo, lo tiro, lo guardo. Bueno, lo voy a poner aquí por si, a ver qué. Es que tan buenas las cosas, hermano. Pero si ya tienes 5 años que no lo has usado, ni sabías que estaba ahí. ¿Por qué nos aferramos a las cosas? ¿Por qué las abrazamos? Bueno, eso es algo material. Pero así como eso, en nuestro corazón hay tantas cosas que tenemos abrazadas que necesitamos soltarlas. Él no se aferró a su igualdad con el Padre, sino que se humilló, se despojó. Necesitamos reconocer que hay cosas a las que nos aferramos, hay pecados a los que nos aferramos y que sabemos que tenemos que dejar, pero será después. Será después. Sí, Señor, tú sabes, yo sé y tú sabes que lo tengo que dejar, pero será después. Ahora es el momento de avanzar, hermanos. Ahora es el momento de despojarnos. Es clara la palabra del Señor. Con cargas no vamos a avanzar. Necesitamos los pies ligeros. Necesitamos quitarnos toda carga de encima para poder avanzar, para poder ir a la meta, para poder llegar puestos los ojos en Jesús. Y cuando ponemos los ojos en Jesús, es entonces cuando podremos tomar las decisiones correctas. Cuando Él nos guía, cuando Él nos muestra, cuando Él nos da la completa y total sabiduría del cielo. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor? Gracias. ¿Ya identificó lo que tenemos que despojarnos? Yo ya.
yo ya lo tengo bien identificado. Ya lo he llevado a los pies del Señor. Y le he dicho, Señor, ayúdame, porque todavía hay cosas que tengo abrazadas, que no me quiero desprender. ¿Qué le parece si cierra sus ojos y oramos al Señor? Porque habrá cosas que no van a ser fáciles. Habrá situaciones en las que ya hemos llegado, que no es como decir simplemente, pues ya, lo dejo. Yo sé, pero para Dios no hay nada imposible. Él venció y venció para nosotros. Venció para que nosotros podamos vencer. Cierra sus ojos, por favor. Y vaya delante de Dios. Ponga delante del Señor todo peso y todo pecado. Te doy gracias, Dios, porque tú eres bueno. Porque todos los días, Señor, tú me cuidas. Todos los días tú me hablas. ¿A quién iría yo, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Dijo Pedro. ¿A dónde? No hay lugar, Señor, a donde yo pueda acudir que pueda encontrar las palabras que tú me das. Palabras de vida. Palabras de aliento. Sí, en ocasiones palabras de reprensión, pero las tomo, Señor, para mi edificación. Ayúdame, Padre. Ayúdame, Señor. Ayúdanos, Padre. Necesitamos de tu mano. Necesitamos de tu poder. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Y amén. Me has mostrado el camino por el cual yo debo andar. Sobre mí has puesto tu mirada, oh Dios. Me has mostrado el camino por el cual yo debo andar. Sobre mí has puesto tu mirada, oh Dios. Me diste a entender entre el bien y el mal, pues tu palabra es mi caminar. En tu gracia me esforzaré. Solo en ti, Jesús, está el poder. No en mí, no en mí. Quiero en ti permanecer. En tu gracia me esforzaré. Solo en ti, Jesús, está el poder. No en mí, no en mí. Quiero en ti permanecer. Cántale a Jesús otra vez y dile a él. Me has mostrado el camino por el cual yo debo andar. Sobre mí
has puesto tu mirada, oh Dios. Me has mostrado el camino por el cual yo debo andar. Sobre mí has puesto tu mirada, oh Dios. Me diste a entender entre el bien y el mal, pues tu palabra es mi caminar. En tu gracia me esforzaré. Solo en ti, Jesús, está el poder. Dile fuerte a Él. No en mí, no en mí. Oh, yo quiero en ti permanecer. En tu gracia, oh, en tu gracia me esforzaré. Siempre, Señor. Solo en ti, Jesús, está el poder. No en mí, no en mí. Quiero en ti permanecer. Manos y dile, solo en ti, solo en ti, Jesús, solo en ti, solo en ti. Dale ese aplauso fuerte a Él. Solo en ti, Señor.